Y vamos a tener que brincar a otro tema, también de política, pero ahora estaremos hablando de una cuestión nacional y local, porque bueno, pues tenemos una entrevista vía telefónica, David. Sí, tenemos la verdad un invitado que nosotros nos da mucho gusto poder saludarlo en esta ocasión, y ahora con esta idea y este proyecto que tiene él a título personal. Él es queretano y es Ricardo Anaya, a quien le agradecemos que esté con nosotros esta mañana aquí en La Papaya. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, David? Me da muchísimo gusto saludarte, también saludar a todos, a Tere y a todo el auditorio de La Papaya. Muy contento de saludarlo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias también. Muchas gracias, Ricardo Anaya. Pues gracias por tomar la llamada. Sabemos que es un periodo de mucho trabajo al interior del partido. Hay que sumar puntos, hay que pues demostrar lo que se está realizando para que la gente de tu partido y la gente que se está uniendo a ustedes en este proyecto que tienen como PAN, pues pueda resultar de beneficio. Pues estoy muy contento. Les adelanto que vengo en carretera. Si por algo llegara a la comunicación, esa sería la razón, porque vengo rumbo a Querétaro justamente a tener un encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Vamos a dialogar, voy a presentar la propuesta, por supuesto también a contestar preguntas. Me da gusto por muchas razones. Primero, porque pues es la universidad a la que yo le debo mi formación. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro, le tengo muchísima gratitud a la UAC, y por lo tanto me da muchísimo gusto poder ahora regresar como precandidato a hacer una propuesta de país. Segundo, pues por el cariño que le tengo al estado de Querétaro. Siempre es un gusto enorme poder regresar a Querétaro, de tal manera que esa será la agenda del día de hoy: dialogar con los estudiantes, presentar primero un poco el diagnóstico del país, cuáles son los problemas principales que tiene México y sobre todo cuáles son las soluciones, cuál es la visión para poder resolver los grandes problemas. Oye, cuando tú estuviste dispuesto a entrarle a este tema, ¿sabías a lo que te enfrentabas? Bueno, llevas muchos años trabajando en política, etcétera, pero tiene que ser así la política, es decir, los rivales van a actuar y van a responder con todo lo que se pueda para poder ganar, ¿no? Pero tú has tenido que remar contracorriente en dos sentidos: uno, para poder presentar tu proyecto, y otro son todos los antecedentes y los ataques que hay en tu contra. ¿Sabes qué pasa, David? Que nada en la vida de lo que es importante es fácil. Y por supuesto que hay que remar contracorriente, hay que hacer esfuerzos enormes, pero vale la pena, porque lo que está en juego es el futuro del país, el país que le vamos a heredar, David, Jos, Tere, a la siguiente generación, a nuestros hijos. Son tales los problemas, es tal la magnitud de los problemas que hoy tiene México, que se requiere de un esfuerzo extraordinario de todos nosotros. Dice un buen amigo, Agustín Basabe, que en tiempos ordinarios la pregunta es qué le va a tocar a cada quien, pero en tiempos extraordinarios la pregunta debe ser qué le toca aportar a cada cual. Y por eso creo que todos debemos de participar, porque si no participa la gente que quiere hacer el bien, que quiere cambiar las cosas, pues le vamos a seguir dejando los espacios a los mismos políticos de siempre, que quieren continuar con su corrupción, solamente beneficiándose ellos. Cuando tú revisas los problemas que hay en México, corrupción ya primer lugar de acuerdo a Transparencia Internacional de todos los países de América Latina y el Caribe, desigualdad, esta enorme brecha entre quienes lo tienen todo y quienes no tienen prácticamente nada, cómo ha venido aumentando la deuda en el país de una manera brutalmente irresponsable con el gobierno del PRI, todos los problemas de inseguridad. Ustedes saben, 2017 a nivel nacional cerró como el año más violento de los últimos 20 años, de acuerdo a las cifras oficiales. Pues frente a esa realidad es que tenemos que entrarle para lograr el cambio profundo que nuestro país necesita, porque México sí puede cambiar. Con un buen gobierno, de la mano de los ciudadanos, podemos lograr la gran transformación que el país necesita. Ricardo, ahorita que mencionas el tema de la seguridad, ¿cuál será la propuesta específica para combatirla? Es decir, y como bien lo dices, desde y a partir del enfrentamiento de Felipe Calderón, fue frontal, literalmente le declaró la guerra al crimen organizado, al narcotráfico. Los números han ido creciendo. Específicamente, ¿qué acciones estás proponiendo tú para combatirlo? Así es, Jos. Mira, lo primero que hay que entender es que lo que hoy se está haciendo no está funcionando. Y esta no es, digamos, una visión subjetiva, es que ahí están las cifras, ahí están los datos.
el año 2017 cerró, de acuerdo a las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como el año más violento, por lo menos en los últimos 20 años, que es cuando se tiene registro. Decía Einstein que la locura pues es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Tenemos que hacer un cambio en la estrategia porque lo que hoy se está haciendo simple y sencillamente no está funcionando. Tienen que cambiar varias cosas. La primera cosa que tiene que cambiar es que tiene que haber mucha más inteligencia, mucha más tecnología y no nada más fuerza. Es decir, utilizar todas las nuevas tecnologías de la información. Me refiero a los arcos detectores, me refiero a cámaras de videovigilancia, toda la inteligencia del Estado contra las organizaciones criminales. Y el gran error que se ha venido cometiendo es que el gobierno se ha enfocado únicamente en descabezar a las organizaciones criminales, cuando lo que se tiene que hacer es desmantelarlas con trabajo previo de inteligencia, porque si solo se les descabeza, Jos, lo que ocurre es que entra en una batalla la propia organización criminal, la organización permanece, pero ahora con muchísima más violencia, inclusive entre ellos mismos, lo cual tiene graves daños colaterales. Segundo, necesitamos recuperar toda la fuerza policial en el país que se ha venido perdiendo, policías verdaderamente confiables, certificadas, capacitadas, bien pagadas, que estén del lado de los ciudadanos, no del lado de la delincuencia. Tercero y muy importante, una gran estrategia de prevención, porque terminar con los problemas de inseguridad no implica solamente policía, patrullas, sino también oportunidades para los jóvenes, oportunidades de estudio, desarrollo social, desarrollo económico, que la gente tenga alternativas. Oye, de lo que no tengo ninguna duda, Jos, con esto concluyo, es que tenemos que hacer un cambio profundo, porque lo que hoy se está haciendo simple y sencillamente no funciona. Oye, Ricardo, ligado al tema, ¿qué opinas tú? También tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de tus rivales, que es Meade, y le preguntamos lo mismo, que qué opinaba sobre el tema de la legalización de la marihuana. Digo, va muy de la mano con el tema que estamos hablando de seguridad. Pero ese es un tema, David, que se tiene que revisar necesariamente a nivel hemisférico. Es decir, lo tenemos que revisar a nivel continental y particularmente dialogando con los Estados Unidos. Es un tema que no se puede abordar exclusivamente en una nación. Si tú solamente legalizas en México, te garantizo que no se va a resolver absolutamente ningún problema. Es una gran discusión que se tiene que llevar a Naciones Unidas y que se tiene que dar a nivel hemisférico. Se tiene que dar con criterios técnicos, con criterios científicos, ciertamente sin prejuicios. Ahora, si tú me preguntas, en este momento, legalizar las drogas en México ¿resolvería el problema de la seguridad? La respuesta es no. Eso no resolvería los problemas de seguridad. Ahora, ¿se debe de abrir el debate? Pues por supuesto que se debe de abrir, porque en Estados Unidos ya está ocurriendo. Pero se tiene que abrir el debate hemisférico, no nada más en un país, uno, y dos. Hay otros debates que se tienen que abrir en paralelo, enuncio dos. El primero es el tema del tráfico de armas, porque prácticamente el total de las armas con las que se están cometiendo los crímenes en México vienen de Estados Unidos, están cruzando de manera ilegal de Estados Unidos a México. Segundo, el tema del consumo de drogas en Estados Unidos, porque mucha de la violencia que padecemos en nuestro país tiene que ver con la demanda de las drogas, inclusive del otro lado de la frontera, en Estados Unidos. Y tercero, el debate de la legalización implica necesariamente dos grandes vertientes. Sí, por un lado, toda la discusión relativa a la violencia, pero también por el otro todo el tema de salud pública, es decir, qué implicaciones tiene en la salud de la gente y particularmente de los más jóvenes. En síntesis, te respondería, en este momento, legalizar las drogas resuelve el problema de la violencia en el país. Estoy convencido de que definitivamente no. Okay. Y segundo, me parece que es un debate que se tendría que dar a nivel hemisférico y de manera muy informada con criterios técnicos y científicos. Okay. Ricardo, una situación que nos preocupa a todos es la cuestión económica.
Digo, todo mundo habla de combatir la pobreza, siempre dan datos duros, ¿no? Esa es la carta de presentación de toda la gente que tiene un cargo político o aspira a un cargo político. La verdad es que la pobreza es una situación que no se ha podido resolver y tenemos que ser honestos. No es lo mismo que ganen 20 pesos al día, ¿no? O que vivan con 2,000 pesos al día, a que tengan, al mes, a que tengan una vida pues realmente digna, en donde cualquier situación que se pueda presentar se tuviera el recurso económico para salir adelante. O sea, únicamente se le está dando una aspirina a la pobreza en México. No se ha logrado salir de ella. A ver, primero tienes toda la razón, Tere. O sea, las cifras respaldan completamente lo que estás diciendo. Porque por un lado, hace 20 años en México había 47 millones de pobres y hoy no solamente no lo hemos logrado disminuir, sino que inclusive ha aumentado la pobreza. Es decir, Se cortó. Se cortó. Es que viene la carretera. Viene la carretera, sí, nos comentó que venía la carretera y se podía cortar. Ahí está. Ya recuperamos la señal, Ricardo. Sí, es que estoy llegando justamente aquí a la caseta de Palmillas y ya ven que aquí se corta mucho la comunicación. No te preocupes. Ojalá no se interrumpiera. No te preocupes, estabas hablando. Lo segundo, los salarios se han venido precarizando. En esta cifra se ha, reflexionado poco sobre ella. Hoy la mitad de la gente que tiene empleo en el país, Tere, ya no hablemos de quienes no tienen trabajo, la mitad de los que sí tienen empleo ganan menos de 2 salarios mínimos, es decir, menos de 160 pesos al día. Lo que familia completa puede vivir dignamente con menos de 160 pesos al día. ¿Qué tenemos que hacer? 2 cosas fundamentales. Por un lado, apostar por el crecimiento económico, y para eso la fórmula es la competitividad, es decir, ser atractivos a la inversión productiva para que a partir de la inversión crezca la economía y se generen empleos bien pagados. Y para eso hay que invertir en educación, que es fundamental. Por eso para mí es tan importante ahora el diálogo que voy a tener con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en salud, hay que invertir en capacitación, todo lo que nos hace más competitivos y atractivos a la inversión productiva. Oye, Ricardo, pero segundo, y con esto concluyo, también necesitamos reorganizar toda la política de desarrollo social, porque se han gastado efectivamente, Tere, billones de pesos a lo largo de los años en programas sociales que no han sido más que aspirinas, que no han permitido realmente combatir la pobreza a fondo. Y hay un tercer y último tema. Tenemos que revisar el asunto del salario mínimo. Es bajísimo el salario mínimo en México. Para que se den una idea, es el más bajo de todos los países integrantes de la OCDE. Dice el 123 de la Constitución que tiene que alcanzar para que toda una familia resuelva sus necesidades en el orden material, cultural y social. ¿Cómo va a poder una familia resolver todas sus necesidades con 80 y tantos pesos, que es hoy el salario mínimo? No. Entonces, estas son 3 propuestas muy concretas, justamente encaminadas a mejorar el ingreso de la gente, lo cual pasa necesariamente, sí, por el crecimiento económico, pero también por la reorganización de la política social y por la recuperación del poder adquisitivo del salario en nuestro país. Esto nos lleva al siguiente punto, Ricardo, que es justamente una de tus propuestas, me parece que la más polémica, que es el ingreso básico universal. Ha sido criticada por muchos, algunos comentaristas, algunos especialistas. El señor Páramo incluso me parece que hasta te ofendió al aire en su colaboración con el compañero Ciro Gómez Leiva. Y a todas luces sí parece imposible. ¿Por qué? Tú lo dices, para que se consiguiera este ingreso básico universal, estás pidiendo reorientación del gasto público, que eso implica una reforma económica profunda, eso otra vez mover las letras, y si tienes un Congreso dividido lo veo imposible. Hablas de austeridad, reducir privilegios y eliminar corrupción, que al final del día sigue siendo el mismo speech que hemos escuchado cuando menos los últimos 18 años. Pero es posible, Jos. La gran tragedia en México es que, estando claras las soluciones, no se implementen. O sea, ¿de veras, Jos, tú crees que es mucho pedir que no haya corrupción en el gobierno? O sea, ¿de veras será imposible que el gobierno sea un gobierno austero, que no gaste en lo que no debe, que no gaste? Fíjate, por ejemplo, si tú eres un funcionario de altísimo nivel, te dan tu seguro de gastos médicos para que te atiendas en un hospital privado. Pero si eres un empleado de base, entonces
te tienes que atender en el IMSS. ¿Será mucho pedir de veras que los funcionarios públicos, si se quieren atender en un hospital privado, lo paguen con su dinero? Que tengamos un gobierno verdaderamente austero, que no tire el dinero de la gente. ¿Tú lo harías, Ricardo? Al contrario, Jos, por supuesto que lo voy a hacer. Yo estoy convencido, por eso empecé, decía yo que Einstein decía que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Pues claro que si seguimos haciendo lo mismo, si solamente administramos la mediocridad, si solamente administramos la inercia, el país no va a cambiar. Fíjate que hace yo días... no aspiro, Jos, y esto es bien importante, yo no aspiro a ser presidente para seguir haciendo más de lo mismo. Yo aspiro a llegar a la presidencia para hacer un cambio profundo, para cortar la corrupción de raíz. En eso sí, para que veas, necesitamos un cambio radical, es decir, un cambio de raíz. Claro que tenemos que tener un gobierno austero, claro que hay que reordenar la política social. Ahora déjame también decir algo breve. La implementación de un ingreso básico universal, primero tiene que ser progresiva, no se puede hacer de la noche a la mañana. Segundo, por algo, Jorge, premios Nobel de Economía, empresarios verdaderamente visionarios en todo el mundo, como el fundador de Tesla, de Facebook, hoy están respaldando la idea del ingreso básico universal, porque vivimos en un mundo que cada vez es más desigual, y particularmente México es cada vez más desigual, porque nuestra política social ha fracasado. ¿Quién puede defender una política social cuando 20 años después no solamente no se redujo la pobreza, sino que hay más pobres de los que había antes? Sí, mira, retomando lo que tú hablas de los servicios, Ricardo, te interrumpo rápidamente para no perder la idea y darle paso también a David, que te quiere preguntar. Leía, no recuerdo exactamente quién era el autor, pero él decía que si obligaran a los funcionarios públicos justamente a utilizar los servicios públicos, los servicios que utiliza el grueso de la población, se reduciría drásticamente la vocación de servicio, o en su defecto los servicios mejorarían de una manera acelerada y veloz. Es decir, y te lo dejo arriba de la mesa, legalmente podrías obligar a todos los funcionarios de primer nivel en federaciones y estados a utilizar estos servicios, ellos y sus familias. Mira, el problema, José, es que actualmente al funcionario de alto nivel le dan un seguro de gastos médicos, por cierto, pagado con dinero de la gente, con los impuestos, para que se atienda en un hospital privado. A ver, primero está mal. ¿Por qué el de alto nivel va a poder ir a un hospital privado y el de base tiene que ir al hospital público? Entonces ya de entrada ahí hay una distorsión. Pero segundo, estás provocando una segunda distorsión. Si el funcionario acude a atenderse a un hospital público, pues va a vivir la misma experiencia que vive el ciudadano. Entonces, por donde le veas. Y tercero, al país le cuesta como 12,000 millones de pesos. Es decir, tienes por un lado ahorro, tienes por otro lado acercarlos a la realidad que vive la gente, pero tercero y lo más importante, austeridad, que me parece que es algo hoy fundamental. Mira, el otro dato que te quería dar, tenemos más o menos en total en México 6,500 programas sociales distintos. Sí. Muchísimos de ellos, Jos, sin reglas de operación, sin padrón de beneficiarios, duplicados, donde todavía las transferencias se hacen en efectivo y muchísimo del dinero se lo terminan robando funcionarios corruptos. Pues claro que todo eso se tiene que reordenar, se tiene que reorganizar. Y para quienes crean que es difícil, pues yo lo que les diría es, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Cruzarnos de brazos y seguir administrando la mediocridad y las fallas de los gobiernos anteriores? No, yo creo que al contrario, necesitamos una nueva manera de ver las cosas, una nueva manera de hacer las cosas y un cambio profundo para el país. Ya para terminar, Ricardo, porque sabemos que ya vas a llegar aquí a Querétaro, sí. Y yo quisiera meterme al tema del Estado, es decir, platicamos ahorita fuera del aire que algunos expresidentes de la República, pues de cierta manera beneficiaba el estado de donde viene el presidente, ¿no? En el caso de Querétaro, pues tú eres queretano de toda la vida. Yo quisiera preguntarte si tendría un privilegio Querétaro en caso de que tú llegaras a ser presidente. Y la pregunta pegada, digamos, es también cómo se está preparando el partido y tú también como equipo con los candidatos que están aspirando aquí en Querétaro. Mira, yo lo digo con toda transparencia, David. Por supuesto que para mí Querétaro tendría una prioridad máxima. Sí. Por muchísimas razones. Primera razón, pues porque le tengo una profunda gratitud al estado de Querétaro y yo no tengo por qué ocultarlo.
porque en Querétaro crecí, porque ahí terminé la primaria, la secundaria, la prepa, porque en Querétaro conocí tus a amigos, mi novia, conocí a quien hoy es mi esposa, porque mis hijos nacieron en Querétaro, porque tengo muchísimos amigos, porque le tengo gratitud al Estado que a través de su sistema de educación pública, concretamente de la Universidad Autónoma de Querétaro, me permitió formarme, me permitió prepararme. Entonces, por supuesto que sí, yo le tengo enorme gratitud al Estado, y claro que para mí Querétaro sería de altísima prioridad en el gobierno. Y segundo, porque creo que Querétaro tiene un enorme futuro si hacemos lo correcto. Si nosotros seguimos invirtiendo en infraestructura, si trabajamos fuerte por la seguridad pública en el estado de Querétaro, si seguimos atrayendo inversión productiva, creo en el futuro de Querétaro, y por supuesto que le voy a dar muchísima prioridad al estado de Querétaro completo. Ya, y sobre los candidatos, pues mira, eso corresponde ya al partido directamente. Yo en este caso soy un precandidato, pero sé que va muy avanzado, que se está dialogando y que en función de los propios estatutos se estará definiendo en los próximos días, en las próximas semanas, quién va a encabezar las candidaturas. listo. Entiendo ¿Tiene que voz están Ricardo buscando Anaya? Fundamentalmente dos criterios. Primer criterio, pues gente de bien, gente preparada, que pueda realmente trabajar de manera correcta desde el cargo público. Y segundo, gente competitiva que pueda ganar la elección. Lo primero es lo fundamental, no se trata solo de ganar, sino de hacer buenos gobiernos honestos, que den resultados en beneficio de la ¿Y gente. esos nombres los puede decidir Ricardo Anaya? ¿Los tiene que negociar Ricardo Anaya? ¿O cómo No, de ninguna manera. El PAN es un partido con sus propios estatutos y yo voy a ser muy respetuoso de las decisiones que tome el partido. Confío en que serán las mejores mujeres, los mejores hombres, quienes serán en primera instancia candidatos y el día de mañana nuestros gobernantes para servir con honestidad y con eficacia a toda la población en Querétaro. ¿Ves al PAN fuerte aquí en Querétaro? Sí, lo veo muy fuerte y también estoy convencido de que tenemos más que nunca que estar cerca de la gente, escuchar a los ciudadanos, entender qué le duele hoy a la gente, dónde están los principales problemas y abocarnos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra inteligencia, con estrategia, con determinación a resolver los problemas que todavía tenemos. Sin duda Querétaro ha avanzado mucho con los gobiernos del PAN, pero falta muchísimo por hacer. Es momento de redoblar el esfuerzo. Muy bien. Perfecto, pues Ricardo, muchísimas gracias. Estaremos al pendiente de todas las personas que van a estar participando en esta próxima contienda. Vamos a conocerlos mucho más de cerca. Hay muchos discursos, muchas palabras en la boca de todos, pero aquí lo que van a contar son los hechos, la trayectoria de cada persona y por supuesto el análisis ciudadano para que en su momento pues cada quien participe de una manera democrática. Te mandamos un abrazo, Ricardo. Igualmente, muchas gracias David, muchas gracias Tere, gracias Jos, les mando un abrazo. Suerte, un saludo a todo el auditorio. Suerte en la UAC. Muchas gracias, Igualmente. hasta luego. Gracias, un abrazo. 9:25. Ricardo Anaya, precandidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República. 9:25. Vamos a ir a un corte comercial. Sí, y regresamos rápidamente.